este medio. Utilizando este medio que el Señor nos permite. Y por eso, hermanos, siempre más cuando nos disponemos a abrir la palabra de Dios, luego de haber entonado estos himnos que realmente son maravillosos y que de alguna manera nos predispone para recibir la palabra de Dios. Bien, hermanos, continuando con el tema que nos tiene ocupado los días miércoles con respecto a nuestra identificación con Cristo. Decíamos que es un tema muy importante porque más allá de que cada uno como hijo de Dios tenemos que tener conceptos claros, tenemos que tener convicciones firmes en cuanto a la persona de Dios, a la persona de Jesucristo, en cuanto a su obra. Más allá de ello, también el tema tiene que ver con lo que es la parte nuestra. Y seguramente a la medida que vamos avanzando en el desarrollo de este tema, vamos a ir viendo cuáles son aquellos aspectos que hacen, ya dejando atrás tal vez el tema de cómo Cristo se identificó con nosotros, sino ir viendo cómo nosotros nos identificamos ahora con Él. Comenzamos de esta manera. La identificación de Cristo con nosotros, con los hombres, porque tomamos de Él el ejemplo. Y en todos los casos, hermanos, siempre vemos que Él es el ejemplo a seguir, el ejemplo sobre todo. Por eso el apóstol Pedro dice, para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿cómo seguir sus pisadas si no lo conocemos? ¿Cómo seguir sus pisadas si no nos deleitamos en Él, en su palabra, en sus promesas, en sus riquezas de gracia que pone a nuestro alcance? Entonces necesitamos, hermanos, básicamente, primero conocer en quién hemos creído, porque eso es fundamental. Y luego, nuestra responsabilidad hacia aquel que nos compró, hacia aquel que pagó el rescate de nuestros pecados. Y cuando leemos, el apóstol Pablo dice, porque ya no sois vuestros. Hermano, ese es nuestro propósito al desarrollar este tema, ir avanzando paso a paso en lo que, primero lo que estamos viendo ahora, lo que Él se identificó con nosotros, y luego entraremos a ver cómo nosotros nos identificamos con Él. Entonces volvamos, hermanos, nuestra lectura a Filipenses 2, que es nuestro tema, nuestro texto básico, por lo menos en esta parte. Filipenses 2, vamos a leer del versículo 5 en adelante, dice, haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tengamos, hermanos, una oración antes de continuar. Te damos gracias, nuestro Dios y Padre eterno, por esta nueva oportunidad en que nos permites abrir tu palabra. Realmente te agradecemos de todo corazón porque tu palabra es nuestra luz, es nuestra guía. Ella es la que nos revela la persona de Cristo, el que nos revela también nuestra naturaleza. Tu palabra es lo que nos infunde el ánimo y la esperanza, porque en ella está tu consejo. Por ello, Señor, necesitamos conocerla. Y por eso, Padre, hemos leído estos versículos que nos hablan de la humillación de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo. Humillación que nos ha traído bendición y vida eterna. Humillación que ha traído a los cielos el contentamiento del Padre, de manera tal que le levantó de entre los muertos. Señor, guíanos a través de esta lectura que hemos tenido para poder apreciar las verdades que encontramos en ella. Bendice tu palabra, bendice cada corazón
de nuestros hermanos, abre nuestro entendimiento y denos el gozo y la alegría de poder apreciar a Cristo en toda la grandeza y la magnitud de su persona. Señor, guíanos ahora y háblenos, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, estábamos con estos conceptos de los versículos anteriores, desde el versículo 5, 6, y realmente veíamos allí la manifestación del apóstol Pablo en cuanto a la persona, a la humanidad y a la divinidad del Señor Jesucristo. No es un tema menor, no es un tema para dejar pasar así nomás, es un tema importantísimo porque es la base de nuestra fe, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo se hizo hombre y que en él habita toda la plenitud. Por eso decíamos que en él existe la perfecta unión de la humanidad y la divinidad. Y quiero resaltar esto, algo que ya lo hemos leído, lo hemos mencionado el reunión anterior, lo que escribe el hermano Strong, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la kenosis, o sea, la kenosis es una palabra que tiene que ver con el hecho de vaciarse o de despojarse, ¿no es cierto?, que ha sido un campo muy grande de disputa y sigue siéndolo entre los más grandes teólogos. El hermano Strong dice, en su encarnación, Cristo rindió el ejercicio independiente de los atributos divinos. Cada palabra es importante. Cristo no rindió su divinidad ni los atributos divinos. Tampoco rindió el ejercicio de los atributos divinos, tal como los evangelios lo demuestran. Lo que rindió fue el ejercicio independiente de los atributos divinos, es decir, se hizo totalmente dependiente del Padre en todo lo que experimentó en los días de su carne. Todo lo que hizo, lo hizo en obediencia al Padre, confiando en Él, tal como también se nos enseña a nosotros que debemos hacer. Creo que es una definición muy clara, muy contundente de lo que significa este hecho de que el Señor se vació a sí mismo. Hermanos, entonces, ahora dice, tomando forma de siervo, el versículo 7, dice, tomando forma de siervo. Y aquí la palabra forma, ya lo hemos dicho también, que hemos visto en el versículo 6, es el mismo que se utiliza en el versículo 7 para hablar de la forma de siervo. O sea, cuando habla de la forma de Dios y la forma de siervo, es exactamente la misma palabra, pero debemos tener en cuenta que el despojamiento se refiere a su posición y no a su naturaleza. ¿Se entiende esto, hermano? El despojamiento es de acuerdo a su posición, porque él cambió de posición, o sea, él se humanó, tomó una posición de hombre, entonces hay un cambio de posición, pero no cambia su naturaleza, o sea que era Dios, es Dios antes y es Dios después en su encarnación. Dice, tomó la forma de siervo a la vez que retenía la forma de Dios. Esto es claro y es importante, hermano, que tengamos esta certeza, esta seguridad, por razones de que hoy por hoy, lamentablemente, en algunos círculos llamados cristianos o evangélicos, circulan otros conceptos que tienden a degradar o a desmerecer la humanidad del Señor Jesucristo. Entonces, la forma de siervo que tomó fue real, fue una forma real y tan plena como la forma de Dios que nunca dejó. Entonces tenemos que partir de allí, hermano, que si nosotros comprendemos por la palabra de Dios que dice siendo en forma de Dios,
y comprendemos y aceptamos por la expresión de la palabra forma que que Jesucristo existió siempre y que fue la expresión de Dios, tenemos que aceptar también cuando dice que tomó forma de siervo. O sea, que fue un hecho real. No fue algo místico, no fue algo como los teólogos quieren inventar, sino que fue algo real y tan pleno como la forma de Dios que nunca dejó. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 7, hecho semejante a los hombres. Vemos allí otro punto otro punto en lo que es el descenso del Señor Jesucristo. Esto describe la humanidad real y genuina que el Señor asumió. Pero debemos señalar, hermanos, que era semejante a los hombres. Revela que no fue solamente hombre, de modo que esta expresión describe también su humanidad y revela la deidad. Revela exactamente las dos cosas. La humanidad la asumió en plenitud, pero su condición humana no expresa o no expresaba la totalidad de la naturaleza de su ser. Él era al mismo tiempo y con la misma plenitud, era Dios encarnado, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Escribiendo a Timoteo, dice, Dios fue manifestado en carne. El apóstol Juan dice, y Él habitó entre nosotros, y no solamente que habitó, dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, vamos a entrar a considerar ahora acerca de la humanidad extrema del Señor Jesucristo. Esa humanidad que fue ya designado desde antes de la fundación del mundo y que Él mismo aceptó voluntariamente para poder ofrecer, fíjense ustedes, para poder ofrecer un sacrificio real, verdadero, pero con un mérito infinito, que pueda satisfacer los cielos, las demandas de la justicia y la santidad de Dios, que no era cosa fácil, que nadie podía hacerlo. Pero en Él estaba ese propósito. Y voluntariamente Él dice, heme aquí, envíame a mí. Escribiendo el escritor a los hebreos dice, y me preparaste cuerpo. La humanidad del Señor. El versículo 8 comienza diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Volvemos un poquito, hermanos, un poquito al versículo 7, antes de hacer referencia a esto, y notamos la expresión, sino que, allí del versículo 7 empieza, dice, sino que, el versículo 7 está, el versículo, sino que, esto presenta un contraste entre lo que él pudo haber hecho y lo que en realidad él hizo. O sea, hay un contraste allí, en lo que él hizo y en lo que él pudo haber hecho, debido a esa condición que él tenía como hombre y como Dios. Él como Dios podía haber hecho muchísimas cosas, pero el contraste está en que debido a su humanidad, él nunca actuó en forma independiente al propósito que le había traído este mundo. ¿Se entiende, hermano? Entonces, al vaciarse a sí mismo, Cristo no renunció a sus atributos, sino que depuso el uso voluntario de ellos. Y esto lo hizo, ¿de qué manera lo hizo? Dice, tomando forma de siervo. Un siervo, nosotros sabemos, un siervo es un esclavo que renuncia no a sus atributos o a sus talentos, sino al uso voluntario de ellos
cuando somete su voluntad a lo de su amo o dueño. Esta era la condición del siervo. El siervo puede haber sido inteligente, sabio, inteligente, honrado, y esos atributos naturales que él tenía, al ponerse bajo su amo, no los dejaba, pero se sometía a su voluntad al dueño. El vocablo tomando lleva el sentido de tomar algo e identificarse con él. Esto describe el primer aspecto de la autohumillación del Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, el vaciarse implica, en primer lugar, tomar voluntariamente la forma de siervo. O sea, básicamente, significa eso, tomar voluntariamente forma del siervo. Y entonces el Verbo eterno tomó los atributos característicos de un esclavo cuando se encarnó. O sea, ya es un hecho, ya es una humillación. ¿Qué necesidad tenía él de tomar forma de siervo? ¿Qué necesidad tenía él de pagar lo que él no debía? Pero allí vemos que el Verbo eterno tomó los atributos característicos de un esclavo cuando se encarnó. Eso hizo, pero lo hizo sin renunciar a ninguno de sus atributos, ni afectar su naturaleza divina. Cristo no se vació de su forma de Dios cuando tomó forma de siervo. Y esto lo hemos dicho y lo repetimos, porque esto es fundamental, hermano. Cristo no se vació, no dejó su forma de Dios cuando tomó forma de siervo, sino que una perfecta humanidad fue añadida a su persona divina. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo fue esto? Y dice la palabra de Dios, al hacerse semejante a los hombres. Fíjense lo que dice Romanos 8:3, si lo quieren buscar. Dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Todos los que vieron a Cristo, le catalogaron como hombre, porque tenía que ser así. Él, siendo Dios, tenía que tomar forma de hombre. Y el versículo 8, hermanos, puede traducirse, y habiendo sido hallado en la condición de hombre, la expresión, habiendo sido hallado, enfatiza que fue en su condición como hombre, como Jesús, él fue visto por otro. O sea, todos veían en él el hombre. Todos veían en él esa condición de hombre. Esto hace al Señor el mediador perfecto entre Dios y los hombres, al ser él Dios, hombre, en toda la extensión de ambas palabras. Por eso el apóstol Pablo dice, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso, hermano, era necesaria la identificación de Cristo, porque dice que un sumo sacerdote o un sacerdote, para ser sacerdote, se tenía que ser tomado de entre los hombres. Y nosotros hoy sabemos que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y cómo él pudo llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote? Porque él se identificó con los hombres. Él fue contado entre los hombres. Se sentó junto a los pecadores, comió con ellos. Pero la diferencia es que en él no se encontró pecado. Entonces vemos que la palabra, fíjense ustedes la importancia de las palabras, como decíamos, la palabra condición en el versículo 8 es interesante, porque está en contraste directo con la palabra forma.
en el versículo 6, ¿no es cierto? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, está la palabra siendo en forma de Dios. La palabra griega traducida condición se refiere a la manifestación externa que en que algo aparece, o sea, se refiere a una manifestación externa, algo exterior, la palabra condición. Mientras que forma tiene que ver con la esencia, lo que hace a una cosa ser lo que es. ¿Se entiende esto, hermano? La palabra dice, estando en la condición de hombre, es algo exterior. O sea, es lo que veían en él. Es como, hermano, para darles un ejemplo, es como cuando Moisés erige el tabernáculo, y el tabernáculo, nosotros sabemos, conocemos, ¿no es cierto?, la construcción interna y la construcción externa. La construcción interna era maravillosa, era todo chapado en oro, otras partes en plata, había todo tipo de materiales, pero sobre todo sobresalía el oro, que figura, es un símbolo de la deidad. Pero la parte exterior era con cuero de tejones. Era algo que no era agradable a los ojos porque tenía que soportar el tiempo, el calor, el frío. Entonces el cuero de tejón es algo duro, pero no es algo visible, no es algo agradable a la mirada del hombre natural. Entonces lo que veían, los enemigos que veían el tabernáculo, no veían nada agradable. Veían simplemente algo, un color tal vez camuflado con el desierto, oscuro, opaco, pero ellos veían el exterior, veían la condición, no veían la forma. La forma estaba dentro. Hermanos, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, dice, Juan dice, vimos su gloria, porque ellos vieron la gloria del Señor. Pero el general de la gente veía en él, como dice el profeta Isaías, más le veremos inatractivo para que le deseemos. Esa era la condición. Entonces, por eso dice, encontramos allí, podemos ver algunos ejemplos entonces del uso de la palabra condición en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 7:31, Pablo dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y aquí la palabra traducida apariencia es exactamente la misma palabra traducida por condición. O sea que la apariencia es una condición aparente. Previendo a los corintios contra los impostores, con los falsos maestros, Pablo les advierte, miren lo que Pablo les dice, ¿no? Ya leyendo ahora en 2 Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15, Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Notamos aquí, hermanos, 3 veces se menciona el verbo disfrazar, esta palabra disfrazar, y la traducción del cual procede de la misma raíz de lo que provienen la palabra condición y apariencia. Notamos, hermanos, disfrazar es una apariencia, es una condición aparente, porque están aparentando una cosa que no lo son. Se disfrazan, dice, como ángeles de luz. Se disfrazan como ministros de justicia. Entonces vemos allí, se utiliza esta palabra condición y apariencia, ¿no es cierto? Y sabemos que dentro de la literatura secular se habla siempre, ¿no es cierto?, de reyes,
de algunos reyes que cambiaron su vestimenta real y se vistieron con ropa natural o de pobreza para presentarse, para acercarse al pueblo y poder conocer tal vez el sentir del pueblo en cuanto a su gobierno o en cuanto a su persona. Entonces se cubrían, ¿no es cierto? Se ponían ropas de pobreza y se acercaban al pueblo para conocer, pero se acercaban, mostraban algo, una apariencia, pero ¿cuál era la forma de ellos? Ellos seguían siendo rey. Por más que estaban en esa condición de ser andrajosos tal vez, o mendigos, pero la forma, la esencia de ellos era que ellos eran rey. Así también Cristo, el Señor Jesucristo, tomó cuerpo humano, vivió entre los hombres, fue visto y tratado como hombre, porque era necesario, hermanos, que Él sea tratado, reconocido y aceptado como hombre, porque si no, no podía ser nuestro mediador. Porque entre Dios y los hombres, no Jesucristo divino, no Jesucristo Dios, sino Jesucristo hombre. ¿Se entiende esto, hermano? ¿Por qué Pablo utiliza esta expresión, Jesucristo hombre? Porque era la única manera de que él, como hombre, se identificara no con el pecado del hombre, sino se identificara con una necesidad extrema del hombre y pudiese obrar a favor del hombre, presentándose a sí mismo como nuestro sustituto. Entonces, Cristo tomó cuerpo humano, vivió entre los hombres, fue visto y tratado como hombre en su esencia y por su naturaleza divina, nunca dejó de ser verdadero Dios. Aunque Él estuvo en la carne, estuvo en humillación, pero nunca dejó de ser Dios. Y dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Este es otro aspecto, otro punto de descenso del Señor, haciéndose obediente hasta la muerte. La encarnación, hermano, decíamos, no fue una simulación, sino una realidad. El contraste es entre lo que era en sí mismo, que era un Dios eterno, y aquello que parecía ser algo a los ojos de los hombres. En los versículos 6 y 7, al repetirse la expresión una forma, se usa la palabra morfé, como ya lo hemos explicado también, que, como se mencionó, ya se usa tanto para la forma de Dios como la forma de siervo, pero aquí en el versículo 8, cuando se dice estando en la condición de hombre, el vocablo condición viene de una palabra original que es shema, que expresa algo distinto al versículo 6 y 7 para forma. Este hace referencia a algo esencial y permanente, la palabra forma, pero la palabra condición hace referencia a un aspecto eterno y de característica transitoria. Esto lo quiero agregar con característica transitoria. Era la vida del Señor. La humanidad de Cristo no era para siempre. El Señor mismo lo sabía y les decía que tenía que irse como le había hablado tantas veces de que era necesario que Él se vaya. Estaba dispuesto desde la eternidad que la humanidad de Cristo no iba a ser de por vida, ni tampoco le iba a estar, ni podía llevar adelante la obra de redención si Él no moría. Entonces, vemos que hace referencia a un aspecto externo y de característica transitoria. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo de modo que la conclusión es clara. Aún en su estado de humillación, no podía prescindir de su deidad. ¿Entendemos esto? Aún en su estado de humillación, no podía prescindir de su deidad. Pero es como el hombre, pero es como
pero es como hombre que se humilló a sí mismo. El hecho de despojarse pertenece a su naturaleza humana y no a su naturaleza divina. ¿Se entiende, tu hermano? El hecho de despojarse pertenece o hace referencia a su humanidad. En su humanidad él se despoja del uso independiente de sus atributos, pero no a su naturaleza divina. Entonces, hermano, siguiendo un poquito más adelante, sabemos nosotros que la deidad de Cristo o la naturaleza divina no puede sufrir humillación. O sea, Dios no puede ser humillado en su esencia, en la realidad de su ser. O sea, la naturaleza divina no puede ser humillado porque sabemos que Dios es inmutable. Entonces no puede haber cambios en él. ¿Se entiende? Porque él es inmutable. El despojamiento y la humillación no están relacionados con su naturaleza divina, sino con su condición humana. Y cuando hablamos de condición, hablamos de algo aparente, y hablamos de algo transitorio. Es lo que significa esta palabra condición. Condición en la cual padeció la cruz. Y será el fin. Qué bueno, hermanos, es comprender, como dice la palabra de Dios, que los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Fíjense ustedes que, digamos, en el transcurso de la historia, de las distintas culturas, ¿no es cierto?, los conquistadores conquistaban tierras, tomaban los botines, anexaban ciudades, pueblos, y siempre el anhelo era vencer, era tener mayor poder, lucha por situaciones cada vez más alto posible. Luchaban los conquistadores por siempre querer conquistar, tomar más tierra, más riqueza, más todo. Y siempre fue el propósito del hombre así. Pero cuando miramos la vida del Señor Jesucristo, Jesucristo tomó una dirección opuesta. Y esto lo vemos, hermanos, en todas las Escrituras. Dios siempre nos muestra a nosotros un camino diferente. Mientras el hombre va por el camino ancho, el Señor nos habla de un camino angosto. Mientras que el hombre vive en una inmundicia del pecado, Dios nos habla de santidad. Y siempre es un camino diferente, dice el Señor, el profeta Isaías, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces, fíjense ustedes, Él se vació, se despojó hasta lo último, descendió hasta lo más bajo, se humilló, y esta palabra literalmente quiere decir que se anonadó, como dice la otra versión, que quiere decir se hizo nada. Se hizo nada, se abajó, dice otro. Esto era lo necesario para nuestra redención. Y todo fue voluntariamente, porque se origina en su inmenso e infinito amor. Mientras los conquistadores quieren crecer, quieren dominar, Jesucristo más bien fue para abajo, descendió, se humilló. Y qué hermosa enseñanza, hermano. El Señor mismo lo enseña y dice que el que quiere ser mayor tendrá que ser el menor. El que quiere ser servido tiene que servir. Y dice, el que se humilla será ensalzado. Hermano, es un principio divino, no es el principio del hombre. El principio del hombre es todo lo contrario. Y es así, cuando nosotros leemos el capítulo 5, las bienaventuranzas de Mateo 5, encontramos cada uno de ellos nos muestran aspectos contrarios a lo que es la vida de la humanidad en general. Entonces, hermanos, fue necesario que tomara un cuerpo de manera de ser hallado en la
condición de hombre o en la condición humana, pues solo así podía morir. ¿Entendemos, hermano? Si él no tomaba la forma de hombre, si venía en su divinidad, Dios no puede morir. Entonces, pero, ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Y si él tenía que cargar nuestros pecados, él tenía que morir. Pero para morir tenía que estar en la condición de hombre. Por eso dice, fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, se abajó, se anonadó, se hizo nada. Y bueno, esa expresión, se hizo nada, lo pone él tan abajo, porque fue despreciado de tal manera, hermano, qué maravilloso, qué sublime. Es el capítulo 53 de Isaías. No lo estimamos. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y no lo estimamos. Es la realidad de la condición del Señor Jesucristo estando en este mundo. Entonces fue necesario que tomara un cuerpo de manera de ser hallado en la condición humana, pues solo así podía morir. Si no estaba en la condición de hombre, no podía morir, mucho menos podía haber llevado adelante la obra de redención. Pero él se identificó con nosotros, llevando tras sí todo el escarnio y la cruz. Y miren ustedes, el Señor del universo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. El Señor del universo, el Dios de toda creación. Hermano, miren ustedes la manera como Él se identificó, como el Señor dejó, haciéndose obediente. Esta frase explica de qué manera Cristo se humilló. Aquel que tenía autoridad sobre todo, por ser el soberano, voluntariamente se hizo obediente. Y hermano, tengamos en cuenta esto. El hecho mismo de su obediencia ya nos muestra, se patentiza en su muerte y muerte de cruz. Este despojamiento llegó hasta lo último. El hecho mismo de desobediencia ya le califica a él en su condición de humillación. ¿Y saben por qué? Porque Él es Dios, Él es soberano, Él es Dios por sobre todas las cosas. Y el hecho de obedecer ya lo pone en dependencia. Y ella muestra, a partir de allí ya se muestra la humillación del Señor, el hecho mismo de desobediencia. Y esto se, se potencia más cuando más allá de la humillación, ya por la obediencia, es la humillación del desconocimiento. Primero, de su pueblo. Y en segundo lugar, de aquellos que no son su pueblo, o sea, los gentiles. Este despojamiento llegó hasta lo último, hasta la muerte. Aquí debemos pensar, hermano, la muerte no era inherentemente necesaria a la naturaleza humana dentro del plan original de Dios. ¿Por qué digo que no era inherente a su naturaleza humana? Porque él no pecó. ¿Se entiende, hermano? La paga del pecado es la muerte. Pero dice que en él no se halló pecado. Entonces, la muerte no tenía lugar en él. ¿Se entiende, hermano? La muerte no tenía lugar en él, porque él no pecó. Pero la muerte llegó a ser necesaria como resultado del pecado. Por lo tanto, hallado como hombre, él se humilló a sí mismo, es decir, que acompañó a la humanidad en su pecado, sometiéndose aún a la misma muerte. O sea que él se sometió a la muerte,
no porque haya pecado, sino por obediencia. ¿Se entiende, hermano? Por obediencia. Y dijimos que en la obediencia había una manifestación ya de su humillación. Por eso él se humilló. Tengamos en cuenta, hermanos, que solo por obediencia Cristo pudo morir. Solo por obediencia, porque en él no se encontró pecado. No había, el pecado no podía tomarlo, la muerte no podía tomarlo a él, porque en él no hay pecado. Pero la obediencia que él manifestó es lo que le llevó a la cruz, porque era necesario que el justo, el santo, muriera por los injustos. Porque ¿cómo podía satisfacerse las demandas de la justicia y la santidad de Dios si no era el justo el que moría? Si no era el santo el que moría. Entonces, hermanos, la muerte no tenía derecho sobre él. La característica de un esclavo era la obediencia hasta el extremo de renunciar a su propia voluntad, pero él tuvo que poner todo el peso de su deidad para ser obediente hasta la muerte. Y hermanos, aún en medio de su muerte, siguió siendo Dios todopoderoso, que destruiría por su muerte al que tenía el poder de la muerte. Miren ustedes la importancia de la muerte de Cristo. Miren ustedes la importancia de la identificación de Cristo con nosotros. Pero ahora, hermanos, Pablo menciona la culminación de este descender de la gloria a la tumba para luego ser exaltado. La muerte de Cristo es el último paso. Pablo lo hace de una forma reverente. Habla de la cruz dramáticamente, de modo que nos detengamos, de manera que lo recibieron o nosotros en el transcurso del tiempo podamos detenernos en su consideración, a fin de que se comprenda y aprecie la magnitud de esta gran obra. ¿Cuántos hermanos hoy desvalorizan la muerte de Cristo? ¿Cuántos hoy predican el Evangelio pero eluden la cruz de Cristo? No se habla de la sangre de Cristo, se habla de cualquier otra cosa. Y entonces se degrada el Evangelio. Pero hermanos, nosotros somos llamados a considerar con la iluminación del Espíritu la magnitud de esta gran obra sellada o cerrada en la cruz del Calvario. Somos llamados, hermanos, a que consideremos. El escritor a los Hebreos dice: considerad al apóstol y gran sumo sacerdote de vuestra vocación. Y esa palabra considerar, hermano, no quiere decir simplemente tener una mente, sino quiere decir mirar en él, profundizar en él, lo que él es y lo que él hizo por nosotros. El que murió, hermanos, es el Dios hecho hombre. Es claro, hermanos, que Dios no puede morir, y esto lo sabemos, pero es también claro que aquel que siendo Dios poseía la naturaleza humana, la utilizó para morir. Utilizó la naturaleza humana para poder morir. No es Dios el que murió, es el Señor Jesucristo en su humanidad, que utiliza a la humanidad para morir. Hermano, nosotros sabemos que muchos hombres cumplen su destino en su vida, pero hermano, Cristo cumplió su destino en su muerte. Cristo cumplió su destino en su muerte. Hermano, nos queda todavía algo para luego entrar a considerar lo que es la exaltación del Señor rápidamente, para luego entrar ya a ver lo que significa la unión con Cristo. Por eso lo vamos a ver ya en los próximos miércoles, hermano, porque ya la hora está pasada.
Pero quiera el Señor, hermano, que estos sean de bendición, de ayuda, y nos incentive, hermano, a que realmente consideremos la obra de Cristo como algo con la magnitud que realmente tiene. Hermano, el Señor bendiga estos temas y, bueno, que nos guíe para seguir avanzando en el desarrollo del mismo, para que sea de ayuda y de bendición a cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga a todos.